están dentro de esa cantidad de internautas. El 33% representa a la población de Centroamérica y 5,86 millones de usuarios los representan solamente en Guatemala, dando una penetración al Internet del 34,5%. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cuando nosotros vemos que son 5.400 millones de usuarios, es un número bastante elevado. Las métricas dicen de que normalmente existen más de 7.815 millones de tweets que se están generando en una hora. Si dimensionamos esto, la cantidad de usuarios y hacemos la segmentación, los indicadores nos dejan ver que en Centroamérica el país que lleva la punta en temas relacionados con accesibilidad a Internet sigue siendo Guatemala. De hecho, se ha tomado de manera de chiste porque eso fue en la estadística del año 2017, si mal no recuerdo, que aparecían más dispositivos móviles que usuarios conectados a Internet. Entonces se decía que en Guatemala había más dispositivos conectados que usuarios. Entonces, esto, claro, no solamente es un gran avance, sino que también tiene que llevarnos a una reflexión, que es lo que vamos a ver el día de hoy, porque a mayor cantidad de usuarios, también hay una mayor cantidad de elementos que buscan dañar a estos usuarios, que muchas veces son ingenuos y que la mayoría de las veces no tienen ni siquiera instalado, y no, dejo esta pregunta a cada uno de ustedes, por lo mínimo un antivirus en su celular. Se, Nosotros hemos promediado que en las encuestas que hemos realizado de 10 personas, en grupos de 10 personas, por cada 10 personas, una sola persona tiene instalado un antivirus. Los usuarios creen que los celulares no se pueden contaminar y hay que tener mucho cuidado con eso porque en las estadísticas que nosotros mantenemos y los monitoreos desde la llegada de la pandemia, los ciberdelitos relacionados la, con las estafas de premios, de empleo, que son las que están ahorita en auge nuevamente, eh, buscan que las personas hagan clic en enlaces maliciosos y estos enlaces detrás tienen algún tipo de amenaza que aprovechando que en el celular no tiene un antivirus, entonces se van a descargar. Y en otros casos, pues no es solamente que se descargue. El problema es que va a tomar toda la información, y cuando hablo de toda, es toda la información, incluyendo fotografías, comunicaciones, datos relacionados con conectividad bancaria, y ellos se van a hacer cargo de toda esa información. Después escuchamos por allí la célebre y famosa frase de que me hackearon el Instagram, me hackearon el Facebook, pero si yo no me conecto a ningún lado. Simplemente hoy en día, con entrar al sitio, con pasar si estamos en una computadora, el mouse sobre la página web, las amenazas se descargan automáticamente a los dispositivos. Entonces, este es un llamado a la conciencia que son 5.400 millones de usuarios. Y se habla que normalmente de ese 100%, más del 40% son ciberdelincuentes. Más del 40%. Para que tengamos un promedio a dónde nos estamos metiendo. No quiero decir que navegar y que conectarse no es malo, pero tenemos que tener las precauciones. Es como que, bueno, no podemos salir de la casa, ¿no? Sí podemos salir, pero siempre tenemos un protocolo de seguridad por dónde andamos, por dónde regresamos, nunca tomar las mismas rutas de salida y de regreso. Si me voy en las vacaciones, pues apago el router de la casa, o hay personas que lo apagan, ¿no? Y eso es un mal indicador. ¿Por qué? Porque ahora los delincuentes pasan al frente de las casas con los celulares, verificándose qué router están encendidos y si están apagados, si no aparece, quiere decir que la familia sale de viaje.
porque muchas personas dicen apaguemos el aparatito porque eso jala mucha energía eléctrica y no, hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la tecnología de información y comunicaciones en Guatemala. Para hablar de las tecnologías de comunicaciones en Guatemala, llamadas también TICs, las TIC como tal representan eh, una tecnología que va permitiendo al usuario interconectarse, recibir, transmitir información. Recuerdo bien que el concepto de TICs, cuando se comenzó a acuñar más en el país, fue por allá por el 2004, 2003, 2004. Post-Mitch, la reconstrucción del país, pues fue bastante extensa. Yo estaba trabajando con Naciones Unidas en ese entonces y estábamos viendo muchas integraciones de tecnologías acá dentro del país. Una de ellas era el tema de traer las telecomunicaciones que se hicieran más fáciles para los usuarios. Y para ese entonces recuerdo bien que nos llamaron, nos hicieron una invitación porque Claro Guatemala, hablo de la marca, ok, no le hago publicidad a ellos, estaban trayendo los primeros servidores para incursionar con los sistemas de mensajería en el país. Apenas los SMS, los mensajes de texto normales que fue, digamos, el primer avance que se tuvo en el país relacionado con los temas ya involucrando el tema de las TICs. No se hablaba de emprendimientos como hoy en día, que todo el mundo está sacando live, transmitiendo, haciendo ventas por Facebook, por cualquier canal, por Twitch, por YouTube. Eso no existía como tal. ¿Por qué? Porque el ancho de banda era demasiado bajo para aquel entonces. Lo más avanzado que teníamos en ancho de banda era 512 kilobytes por segundo. Eso era lo más grande. Y si uno trataba o osaba hacer un streaming en aquel entonces, un streaming podía consumir más de 2 megas, por lo tanto era excesivamente lento. Las plataformas como tal no permitían transmisiones de streaming, a pesar de que estaban comenzando el auge de los videojuegos, pero en el país estábamos comenzando a dar los primeros pasos en estas temáticas. Y fue bastante interesante porque Messenger, para aquel entonces, permitía a través de los sistemas de chat que muchas personas comenzaran a migrar y a utilizar estos tipos de tecnología para comunicarse con sus familiares que se encontraban fuera del país, principalmente los residentes en Estados Unidos, migrantes que se encuentran en otras latitudes. Y esta misma ola también llegó a toda Hispanoamérica y permitió las comunicaciones masivas con los familiares, porque digamos, antes de eso, las comunicaciones se hacían a través de tarjeta fax modem, es decir, era una llamada normal, y la llamada para conectarse a Internet eran horribles. Y aparte de ello, también el problema que se tenía eran los montos telefónicos que salían. Recuerdo bien que los números eran bastante cariñosos. Entonces, de esta forma comienza a evolucionar progresivamente, se comienzan a incorporar los temas de páginas web, las empresas las TICs, bueno, los grandes corporativos son los que incursionan principalmente en el tema de sitios web. Entre finales del 2008-2009 se comienza a hablar del tema de las pymes, que son las medianas empresas. Las medianas empresas comienzan a evolucionar y a adquirir servicios, comienzan a instalar muchas empresas acá en el país, de las que recuerdo, de las más antiguas Soluciones Web, que lleva años trabajando el desarrollo de sitios web acá en el país. Asimismo, hay otras empresas que se han dedicado a este tipo de comercio y como todo, el target, las empresas que se dedicaban a reparar computadoras vieron en eso un nicho, migraron para allá y después comenzaron en la primera ola de ciberseguridad que fue a finales del 2009, comenzaron a dar servicios de ciberseguridad. Muchas de las empresas que hoy en día ya llevan años trabajando en el sector comenzaron fue dando sistemas de reparación de computadoras y sistemas de cableado, porque recuerdo bien que para el 2002 existían muchísimas empresas que se dedicaban al sistema de cableado para las comunicaciones de equipos dentro de redes locales. En menos de 5, 6, 7 años comenzaron los enlaces dedicados y asimismo entonces comenzó también el auge en esa misma época entre el 2002 al 2007 de lo que hoy en día son los sistemas de cable.
que, bueno, más adelante ya tuvieron las dos corporaciones grandes de acá y cada quien comenzó a adquirir estos tipos de operadores por estrategia de plataformas de comunicación. Cuando hablamos del desarrollo de las TIC en Guatemala, pues uno de los años cruciales que marca la incorporación de la historia en cuanto a la llegada del Internet en el país es en el año 1991. Aquí se conecta por primera vez Guatemala con un nodo principal, que son, lo pueden ir a ver ahí a www.gt, en la Universidad del Valle, el ingeniero Luis Gaitán, creo que se llama el apellido del ingeniero, es el padre, como se le conoce a él acá, del Internet en el país. Aún está vivo, es una gran persona que ha aportado muchísimo al país en temas de la conectividad de Internet en la nación. En 1997 se crea la Comisión de Conatel, que es la que lleva todas las regulaciones del sector de comunicaciones. En el año 2000 se inicia la expansión de Internet en el país, para que lo tengan como un referente, en el año 2000 específicamente. Y recuerdo bien que en ese año 2000 se comienza a incorporar las tecnologías en la parte de educación. Antes de eso, antes del año, perdón, después del año 2000, para el 2010, que está ya la penetración del Internet en Guatemala, es decir, tiene un alcance del 20%, trabajaban muchos proyectos y uno de los corporativos que trajo muchos proyectos para acá, para Guatemala, fue la Fundación Telefónica. Allí, en el proyecto de Fundación Telefónica, recuerdo bien que un muy buen amigo, eh, Jorge Bachiller, comenzó a llevar el tema del Internet hacia muchas poblaciones. Jorge actualmente reside en Paxum y sigue trabajando con muchos proyectos. Él está con Deutsche Welle, que es la DW de Alemania, y siguen llevando proyectos de expansión del Internet dentro del país. Eh, recuerdo también la ingeniera Sagi, que ya comenzó también los proyectos en aquel entonces para el 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, por allí. Comenzó a trabajar también los temas relacionados, estoy hablando de grandes personajes que le han aportado al país también, el tema de hacer la incubadora de tecnología. Hoy en día es el edificio TEC, que está en la zona 4, y han habido muchas personas que realmente se han preocupado por impulsar la tecnología dentro del país. Esto también por el consumo masivo de tecnología, porque lo más accesible, que siempre ha sido en el mundo de las telecomunicaciones, han sido los celulares. Entonces, la adquisición de celular, y digo esto por un familiar de mi esposa que tuvo en una de las empresas, vimos cómo crecían las demandas y las compras de celulares, y esto hizo que el sector de telecomunicaciones se ampliara muchísimo más, porque las personas, y también lo vimos precisamente con la llegada de la pandemia, que era más fácil comprar un celular para que los niños pudieran estar conectados a internet y meter una recarga, que tener una laptop o tener una tablet, ¿no? Entonces, en el año 2003, la penetración de Guatemala alcanza un 20% gracias a todos estos proyectos de muchas organizaciones internacionales que se vieron involucradas por llevar el Internet a las zonas rurales. Y esto ayudó muchísimo, recuerdo bien, a muchas comunidades porque se fueron organizando. Recuerdo un caso que nos contó Jorge, que allí en Paxum, la alcaldía colocó una cámara web al frente porque por allí pasan los funerales. Entonces, las personas que estaban fuera del país podían ver los cotejos fúnebres de las personas cuando pasaban por allí. Y en varios estudios que se han hecho, por ejemplo, estos mismos familiares que se encuentran fuera, cuando mandan sus remesas, buscan seguir construyendo sus casas y le mandan equipos, un iPad a un familiar. Es decir, era más fácil conseguir un iPhone, un iPad en una aldea que conseguir otra situación. Y las personas pues llegaban y allí hacían las videoconferencias para que sus familiares vieran cómo se iban realizando estas construcciones, que fue algo que realmente en las conferencias de aquel entonces, cuando nos reuníamos a hablar sobre estos tipos de temáticas, impactaban, y porque era inusual pues ver estos tipos de tecnologías en el interior, pero la población lo estaba adquiriendo y se estaba desarrollando. Y esto permitió también
porque en ese entonces se comienza la expansión de los servicios de streaming, recuerdo bien, principalmente radio, ya estaba un poquito avanzado el tema de transmisión de videoconferencias, no al punto después de la pandemia, pero muchas iglesias, y eso es otro factor que ayudó mucho a la expansión de los servicios de streaming en el país, muchas iglesias comenzaron a incursionar, y ya las radios acá en la capital estaban incursionando en los temas de radio por internet, y en el interior muchas iglesias comenzaron y radios rurales y comunitarias comenzaron a incorporar estos tipos de tecnología, lo cual también apresuró la incorporación del Internet en muchas regiones y poblaciones del país. 2013 se aprueba la ley de telecomunicaciones, 2018, ahora vemos con respecto al 2010, es decir, 8 años después, que se alcanza una penetración completa del 50% en la población del país. Ahora sí hemos tenido un retraso enorme del 2018 hasta hoy, hasta el 2024, porque la penetración apenas ha llegado al 60%. Quiere decir que del 2018 al 2024 se creció solamente en un 10%. Entonces, muchos creímos que la pandemia iba a... Eh, hay muchos factores que no voy a entrar a detalles, pero que han limitado precisamente el crecimiento del Internet en la región. Siendo Guatemala uno de los países que consume mayor tecnología, pero que no ha llegado a los índices esperados que se han estimado desde el año 2000 hacia acá. Es decir, llevamos 24 años con un retraso enorme en el tema de como el de Elon Musk, Stanley. Tengo entendido por allí que Amazon también va a traer un servicio satelital, y estamos viendo estos otros sitios de servicio que van a permitir también que muchas de estas comunidades tengan más acceso al Internet. Bien, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos en cuanto al desarrollo y el avance de Internet en el país? Se estima para hasta abril de este año que existen más de 3.6 millones de usuarios conectados a Internet en Guatemala. Asimismo, existe una penetración del 60% de la población. Los dispositivos móviles son 8 millones de dispositivos móviles registrados hasta el año 2023. Es decir, vean que tenemos más dispositivos móviles que usuarios conectados a Internet. La velocidad promedio de descarga en Internet es de 20.4 megabytes. Sigue siendo muy inferior si hacemos una comparación con República Dominicana, que tiene unos paquetes de servicio bastante sustanciosos, y otros países de Latinoamérica. Y el acceso a las computadoras en el hogar hasta la pandemia fue del 56%. Hoy en día las personas utilizan más dispositivos móviles como tabletas, celulares, e incluso han desfasado completamente el uso de laptops y el uso de PC de escritorio. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos en Guatemala relacionados con el avance del Internet? Y es el tema de la brecha digital. Cuando hablamos de brecha digital, es la diferencia y es la diferencia que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y que impacta también a muchos grupos de manera económica. Esta brecha digital se marca más en las áreas fuera de la zona urbana, donde pues, precisamente por problemas socioeconómicos, la región, las zonas inhóspitas, el acceso al trabajo, no permiten que las personas realmente tengan este tipo de acceso. Y cuando hablo en sentido general, principalmente jóvenes, hoy en día pues no es oculto esta temática, muchos jóvenes trabajan en redes sociales. Algunos trabajan como influencer porque pueden monetizar ese dinero. Algunos están en TikTok, algunos están en YouTube, algunos están en Instagram, algunos
migrado a otros tipos de servicios para adultos. Entonces hay mucha gente que está trabajando en diferentes segmentos dentro de lo que es la globalización de temas relacionados con la tecnología y las telecomunicaciones, y esto ayuda mucho a muchas familias, valga la redundancia. Conozco casos de jóvenes que están trabajando en TikTok, que están haciendo contenidos educativos y ese dinero lo monetizan. Hay muchas limitaciones, no solamente con el tema de brecha digital, sino cómo adquirir también ese dinero. Muchos tienen que solicitar ayuda a amigos en otros países y hacer cambios, transacciones hacia Estados Unidos o hacia Brasil o hacia Europa, bajarlo después a PayPal, después de PayPal pasarlo por Zoom o por otros tipos de plataformas. Total, si el joven se ganó en un día $50, viene recibiendo casi $15 por todas las transacciones y las pérdidas que hay. Este es un lado de la brecha digital de la cual no se habla. Tenemos la brecha digital como tal, bien marcada, la carencia de equipos, la carencia de conocimiento, la carencia de profesionales especializados que vayan a estas zonas precisamente a dar a conocer estas temáticas. Conozco por allí un grupo donde hay una ingeniera amiga, que ellos trabajan hacia el lado del corredor seco y recolectan computadoras y van y a los niños que están en extrema pobreza, ellos los están educando. Nosotros trabajamos un proyecto hace muchísimos años, estoy hablando por allá por el 2009, en ciertas zonas críticas acá de la ciudad capital, y tenemos un caso de éxito de uno de los muchachos que le enseñamos desde lo más básico de computación hasta infraestructura, y hoy en día es el encargado de una de las marcas de call center más influyentes de Latinoamérica y mira toda la parte de infraestructura. Sí, para nosotros eso fue un logro enorme. ¿Por qué? Porque era una persona de muy excesivos, escasos recursos. Ese muchacho estaba casi en pobreza extrema y eso lo tenemos documentado nosotros porque realmente sí se puede ayudar, sí, si realmente todos colaboráramos y bueno, las instituciones también, ¿no? Se puede llegar muy lejos. La mejora en la calidad de las infraestructuras, bueno, el tema de las infraestructuras en cuanto a las telecomunicaciones es un tema que no me gusta abordar. ¿Por qué? Porque ahí son logísticas que manejan las empresas de telecomunicaciones. Pero en cuanto a los servicios, bueno, ustedes saben mejor que yo cómo estamos en los temas de servicios, ¿no? Promoción de la alfabetización digital. Eh, Hay personas que se ríen, dicen, ala, pero ese todavía no sabe utilizar una computadora. Aún en países como España, hay personas que no saben utilizar una computadora. Y la alfabetización digital es necesaria. Por ejemplo, un padre de familia, pongamos el caso de la pandemia para acá, porque eso cambió la historia mundial, se ve limitado cuando él tiene que darle a su hijo un dispositivo, pero no sabe explicarle qué es lo que hay dentro del dispositivo. El padre simplemente confía en la buena fe del niño, pero el niño se reúne o la jovencita se reúne con otros compañeros que no tienen esa buena fe y comienzan a decirle cosas que no son. Y al final terminan manteniendo una comunicación con personas indeseables, pero que cuando están en la casa, ese dispositivo se tiene que conectar al internet de la casa y le está abriendo la puerta a cualquier ciberdelincuente que no solamente entre al dispositivo de él, sino que entra a todos los dispositivos de la casa. Entonces necesitamos no solamente hacer la alfabetización digital, tenemos una brecha digital, tenemos una brecha de ciberseguridad, tenemos una brecha de comunicación y tenemos una brecha relacionada con la parte de ciberdelitos, porque el usuario no conoce los ciberdelitos a los cuales se enfrenta. Entonces, en la alfabetización digital tenemos que promover todos estos tipos de temáticas y no solamente enfocarnos a que el usuario tiene que aprender a utilizar una computadora. Es como que yo digo, bueno, una persona tiene que aprender a utilizar un carro y después cuando viene y va a exceso de velocidad no se le enseñó cómo tiene que frenar. Es decir, y va a frenar con el impacto. Es lo mismo que sucede en el ámbito digital. Si no se le enseña a la persona cómo resguardarse, entonces se va a ir a impactar con grupos delictivos. Bien, ¿cómo ha sido el desarrollo de las TIC en Guatemala? Primero y principal, el tema económico, porque es el que impulsa toda la parte de infraestructura, ha tenido un crecimiento enorme. Los negocios han migrado
a Internet, la SAT ha inmigrado a Internet también. Entonces, todo el mundo hoy en día pues hace comunicaciones a través de Internet, pero ojo, aquí en la parte de negocios tenemos otra vez que inculcar la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, los sistemas de delivery, las ventas en línea, son propensas a falsificaciones, son propensas también a ataques de ciberdelincuentes y son propensas también a las extorsiones. En el sector de educación sí ha mejorado bastante el tema de educación. Hoy en día, inclusive, nos sorprende que estamos viendo muchos maestros que se han ido incorporando eh, con con el uso de tecnologías relacionadas específicamente con la incorporación de la inteligencia artificial. Eso es un punto muy importante que estamos viendo, cómo las familias están ayudándose con la enseñanza que muchos maestros de manera empírica están utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial para que los niños se incorporen y avancen en estas nuevas tecnologías. El sector salud es un sector que está dando sus primeros pasos, tanto en el área de incorporación de nuevas tecnologías como en el área de la ciberseguridad. En el país, pues ya hay algunos, bueno, no es nuevo, si nos vamos al año 2010, ya hay equipos que, por ejemplo, vía Internet transmiten información para certificar análisis de laboratorio con otros países. Muchos hospitales privados tienen estos tipos de tecnología. A nivel de gobierno, hay una línea que se tiene que seguir, que es la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, la cual va a permitir mejorar la infraestructura, los servicios, las comunicaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque son parte de los activos que se tienen que cuidar. Y en la sociedad, pues sí falta mucho el fomentar campañas ciudadanas de alfabetización, de conocer nuevas tecnologías. Vemos por allí, y volvemos al punto inicial, que muchos jovencitos influencers son los que están hablando sobre estas temáticas y son los que están permitiendo específicamente de que el Internet pueda avanzar y que el conocimiento relacionado con Internet se pueda diversificar en el país. Nos sorprende bastante también que estamos viendo, por ejemplo, clases de cachiquel, clases de quechí, es decir, muchas comunidades se han incorporado también para llevar las lenguas nativas, que eso es algo importantísimo en función del conocimiento y de la trascendencia histórica digital dentro de Internet. Para eso también recuerdo el primer congreso que se hizo de tecnología, donde los pueblos originarios, tuvimos ahí nosotros una participación, se hizo un hackathon de incorporar el idioma cachiquel dentro de la Wikipedia. Entonces hicieron una wiki también relacionada con lenguas mayas y esto ha sido un gran aporte a la cultura universal, porque ni siquiera es nacional, esto trascendió. Es algo que ha impactado, pero tenemos que seguir fomentando, por ejemplo, la cultura de, 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 de conectividad, la cultura del cuidado, de que no podemos llegar a tomarnos un café. Antigua Guatemala nos dan un código Wi-Fi y nos vamos a conectar sin nosotros ni siquiera tener un antivirus dentro de nuestros dispositivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte y eso va a depender mucho de la alfabetización que es parte de la brecha digital. ¿Cuál es el futuro de las TIC? Pues todo el mundo está migrando. Las tendencias, por ejemplo, de eventos como Itinao, que año tras año nos invitan a nosotros para hablar sobre estos tipos de actividades, que es la revista de tecnología más influyente de Latinoamérica, vemos hoy en día es una migración de servicios hacia la nube. Yo soy, y lo digo abiertamente, una persona que no soy muy amigo de que la información esté en la nube. ¿Por qué? Porque nos pasó un caso en uno de nuestros servidores que nunca el proveedor nos dijo a él lo hackearon y por lo tanto llegaron y tomaron información de muchas empresas. Nosotros no tenemos mucha información, gracias a Dios, dentro del cloud, solamente la de las direcciones de correo, pero a pesar de eso tenemos una alerta que nos dice si alguien está tratando de entrar con el doble factor de autenticación a una de nuestras cuentas. Eso nos extrañó
Comenzamos a buscar y sí había una fuga de información que él nunca reportó. Entonces, el tema de las nubes es un tema que para muchos es bueno porque se están evitando infraestructura, se están evitando un sinfín de cosas, pero la información está saliendo fuera del país. Y cuando la información sale del perímetro de un país, ya eso se convierte en un tema de seguridad nacional, porque son datos de ciudadanos que están yendo a otras plataformas y que claro, que nos venden, es como nos dicen los jugos enlatados y las gaseosas son sabrosas, consúmala. Sí, al principio es sabroso, pero más adelante nos va a hacer daño. Entonces, con estos servicios hay que tener mucho cuidado porque hacia allá es hacia donde todo el mundo está rentabilizando los servicios y tenemos que saber también que, bueno, toda la información que sale del perímetro de donde nosotros la podemos tener va a ser un problema. Es decir, solamente se lo dejo de conciencia. Imagínense por un momento que ustedes tienen su DPI y ustedes digan, ah, bueno, este DPI lo voy a subir a internet con todos mis datos sin cubrir absolutamente nada. En algún momento esa información puede ser sustraída y puede ser compartida y puede darse una suplantación de identidad. Ok, para ir finalizando esta parte, ¿cuál ha sido el crecimiento en Guatemala en el año 2024? Ahí están las fuentes. Hasta el momento, hasta el mes pasado, hay más de 3.6 millones de usuarios conectados a Internet y el crecimiento entre el 2023 al 2024 ha sido apenas del 1.2%, lo que equivale a 133.000 nuevos usuarios. ¿Cuáles son las tendencias? Desplegar la tecnología 5G, que es el logro que se pide a nivel mundial. ¿Para qué? Para que las velocidades de descarga sean mucho más rápidas, la interconectividad, por ejemplo, para servicios médicos, para servicios de telecomunicaciones, telemetría, control remotos, los tiempos de respuesta sean más efectivos para una videoconferencia con un familiar, sea más fluida, no tenga ningún tipo de corte en las comunicaciones. Claro, esto también hay que sumarle que la tecnología debe ser más accesible también para muchas personas. Ya las compañías acá han desplegado este servicio, pero no tengo conocimiento más allá de ello. La brecha digital, pues, es un problema que se tiene que reducir, se tienen que crear alfabetizaciones, se tiene que crear campañas y aquí entra la reducción de la brecha digital, donde se habla de los esfuerzos precisamente que está realizando también la Superintendencia de Telecomunicaciones en cuanto a la conectividad de las bandas 4G y 5G y la importancia del Internet cada vez más dentro de la sociedad para la parte de educación. Y ojo, cuando hablo de la educación hay que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos, yo soy papá, son meros bandidos. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial, entonces ellos están utilizando, porque muchos influencers o malos influencers, por ahí le dicen, mira, puedes utilizar la inteligencia artificial para que te haga tus tareas. No, un momentito. La inteligencia artificial es buena si nosotros, o en el caso ahorita que acaba de presentar la gente de OpenAI con ChatGPT, donde está el papá, y entonces el papá le da la instrucción a la IA y le dice, mira, aquí estoy con mi hijo porque ahora la IA puede ver tu pantalla. Ojo, y eso es bien peligroso también. Entonces la IA puede ver tu pantalla. Entonces él le presentó un caso de, tiene que ver un cálculo de polígonos y entonces le dice que le explique al niño qué es una hipotenusa, qué es el seno, qué es el coseno, y la inteligencia pues lo comienza a hacer entendiendo de que ahí está su papá, entendiendo que no tiene que darle los resultados, sino que tiene que guiar al niño hasta que él desarrolle la solución. Entonces, las tutorías, señores, se están acabando, ¿ok? Entonces, este es el ámbito en el cual hacia donde se puede aplicar la inteligencia artificial. Los servicios financieros, las oportunidades de negocios están cambiando, están cambiando. Las ventas en líneas son enormes. Las ventas de servicios y de conocimiento en línea son las que más apuntan. Y lastimosamente estamos viendo un impacto a nivel mundial porque, pongo el caso de España, y lo conozco directamente, donde las personas están dejando los poblados y se están yendo a la ciudad, buscando, valga la redundancia, mejoras económicas y ahora hay una carencia de gente que trabaje en el campo, de gente que trabaje en fondas, en hostales, en fincas, que den servicios de panadería, que desarrollen la carpintería, porque todo el mundo cree que el negocio solamente
se ve beneficiado en la parte en línea. Pero yo puedo tener mi servicio en línea, yo puedo tener una casa de campo, ofrecer servicios, aparte del Airbnb, ¿no? Pero yo puedo ofrecer servicios dentro de Internet. Yo puedo, si tengo 4 matas grandes de guayaba, pues hacer mermelada de guayaba, hacer jalea de guayaba, todos los productos orgánicos que se puedan con menos tipos de químicos, hoy en día la gente lo compra. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando también de muchos contenidos con químicos. Entonces la gente anda buscando estos tipos de negocios. Esos son targets que están ahí y están presentes. Entonces, esas son las tendencias hacia donde el Internet está siendo importante dentro del país. ¿Cuáles son los elementos que componen el ciberespacio? Me encanta hablar de esta temática porque mucha gente se confunde qué es el ciberespacio y qué es Internet. Son dos cosas bien distintas. ¿Ok? El ciberespacio es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el universo. El universo es infinito. Hay muchos planetas y no sabemos si en esos planetas hay vida. ¿Ok? Solamente vemos por allí las fotografías que nos mandan, lo que nosotros podemos percibir. Pero más allá de todo esto, el universo es el ciberespacio. En el ciberespacio hay muchas cosas. Hay muchas instituciones, hay muchas infraestructuras que no conocemos, que están allí. Pero el Internet es el sistema solar. Y en nuestro sistema solar, pues sabemos que excluyeron a Plutón, ¿no? Y tenemos Júpiter, Saturno, Marte, el anillo de asteroides de Marte, Venus, el Sol que sigue mandándonos ráfagas todos los días y nos estamos calcinando, y un sinfín de cosas que están bien detalladas, los asteroides, las estrellas fugaces que pasan, porque estamos dentro de nuestro sistema solar. Existen millones de sistemas solares. Entonces, en el ciberespacio hay miles, o si no, millones también, de ecosistemas. Pero Internet es nuestro sistema solar. Y el Internet tiene también una serie de dispositivos que están interconectados allí las 24 horas del día, donde hay computadoras, hay usuarios, hay infraestructuras, que en este caso son los cables, los satélites, los cables submarinos, que el Internet en el mundo se mueve más por cables submarinos. Y actualmente ha habido una alarma por el caso de este lado del conflicto bélico de palestino-israelí, porque por una de las entradas hacia Israel, los yemeníes han amenazado de cortar los cables submarinos. Y por allí pasan las conexiones principales de los 7 puntos que controlan todo lo que es el Internet. Entonces eso ha causado mucho revuelo a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque si se cae, pues los nodos por países son los que van a seguir interconectándose según hasta donde lleguen las otras conectividades, pero fuera de eso, vamos mal. Entonces, la mayoría de lo que se encuentra en el ciberespacio es software, programas, hardware, dispositivos, las infraestructuras que las componen las redes y los millones de usuarios que vimos que están conectados. Y cuando hablo de hardware, hablo de todo, computadoras, móviles, de cualquier tipo de dispositivo, vehículos, porque los vehículos se conectan a Internet, gadgets de cualquier tipo, es decir, lentes inteligentes, relojes inteligentes, todos están interconectados directamente a Internet. ¿Cuál es la importancia del ciberespacio dentro de la sociedad actual? Bueno, las comunicaciones es uno de los grandes beneficios, la economía, las transacciones que se realizan en línea. Aquí entramos al cuidado de la información, que son los famosos InfoSec, que es la seguridad de la información. Eh, las comunicaciones hoy en día, pues vemos que tenemos más plataformas que generan más contenido y más aprendizaje. Hay un fenómeno que pasó del año 2021 para acá y yo siempre se lo digo a mis muchachos dentro del observatorio y a los peritos, que es el siguiente. Como no sabíamos qué iba a pasar en el año 2021, todas las personas estábamos como aquel muñequito de la era de hielo que decía nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces, las empresas comenzaron a liberar muchísima información. Esto para que ustedes tengan una dimensión, porque hay personas que a veces me hacen la pregunta al final de las conferencias y me dicen, mire, pero a todo esto, ¿por qué tenemos tanta ciberdelincuencia? Ok, lo voy a aclarar. Una, hay 2 etapas en la historia humana, que es el año 2013 y el año 2021.
El 2013 lo voy a hablar más adelante, el 2021 lo vamos a enfocar ahorita acá. ¿Por qué? Porque las personas, las empresas comenzaron a liberar cursos con contenidos delicados sobre ciberseguridad, investigación, análisis criminal, sistemas de cortas, inteligencia, contrainteligencia, y esa información quedó pululando en Internet. Inclusive siguen compartiendo el día de hoy eso porque la gente se sintió tan reprimida porque estaba dentro de sus casas que muchos quisieron, y aquí fue donde vino el boom de los influencers y de las redes sociales, principalmente TikTok, comenzaron a tratar de ser alguien y de presentarse y que los conocieran por Internet porque se dieron cuenta que no tenían vida digital. Y esto trajo como consecuencia que comenzaran a hablar de cosas que no tenían que hablar, como, por ejemplo, cómo espiar a una persona, qué tipos de herramientas utilizar, y dejaron toda esa información ahí. Y adivinen quién se estaba beneficiando de esa información. Entonces, por eso es que tenemos los problemas que estamos viviendo hoy en día. Bien, ¿cuáles son las capas del ciberespacio? Antes de comenzar, hay una parte del ciberespacio que se llama la web. Quiero comenzar primero con esta reflexión porque muchos por allí les enseñan cosas que no son. Hay una infografía que se creó en el año 2011, entre el 2011 y principios del 2012. Y esa infografía la creó un individuo que le denominaron un troll porque él hizo una representación del ciberespacio con muchísimas capas. Y aquí, por aquí navega YouTube, por aquí navega tal cosa, por aquí tal cosa, por aquí tal cosa. Y él hizo fue una representación a manera de bufonada relacionada con el famoso infierno de Dante. Y de ello, quien hizo esa exposición y lo aclaró fue el periodista Eric Udaló, quien dijo, no hay ningunos niveles en la web profunda, es decir, hay unas características específicas. Pero la gente comenzó a pensar, ay, hay una parte profunda, hay una parte donde hay militares, donde hay ovnis, hay tal cosa. No, la web profunda tiene una serie de capas. Hay programas para llegar allí, ahorita lo vamos a abordar, y cómo se debe de navegar. Entonces, siempre presentan este bendito esquema, no sé por qué. Dicen, en esta parte de este nivel hay tantas cosas, en esta hay tantas cosas, aquí están los hackers, cuidado por acá, cuidado con estos otros porque se pueden meter en su refri y se pueden comer la comida. Entonces, representan cosas que no son. ¿Por qué? Porque es una vulgar copia del infierno de Dante. Y el infierno de Dante habla de diferentes, porque esto también fue una obra basada precisamente en una ideología bufona, en la cual él decía que el infierno tenía una serie de representaciones. Y la gente pues comenzó a hablar de esto que realmente no existe. ¿Qué es lo que existe? Bueno, existen tres capas principales. La parte superior, que es donde todos navegamos, en la www, que se le llama Surface Web. Ahí conseguimos a YouTube, CNN, Google, Facebook, Instagram, Twitter, todos los sitios que nosotros le escribimos www. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos y vean el porcentaje tan pequeño que es esa representación, un 6%. Ahora, viene la parte oculta, que eso siempre ha existido. ¿Y por qué es oculta? Porque no se puede llegar escribiendo www, ahí es donde comienzan los números de IP. Por ejemplo, si algunos de ustedes tienen un Google Drive, esa información no está aquí en la Surface Web, eso está en una parte que se llama la Deep Web. La Deep Web no es peligrosa. ¿Por qué? Porque los periodistas, que ahorita lo vamos a ver también, personas que están en países de régimen totalitarios, que persiguen política o religiosamente a ciertos grupos de la sociedad, ellos tienen que comunicarse a través de la Deep Web. ¿Por qué? Porque las comunicaciones por ahí son más seguras. Para eso se creó también la Deep Web. Los grupos de periodistas en el mundo, los periodistas de guerra, se comunican por la Deep Web porque las comunicaciones son más seguras. Y eso representa el 90% del contenido de Internet. Allí ustedes van a conseguir bibliotecas. Allí está Facebook también.
Y ustedes pueden entrar a Facebook por allí y se evitan toda esa publicidad loca que les aparece. Pueden entrar a YouTube y se evitan toda la publicidad que vemos de este otro lado. Está CNN. Todos esos grupos están acá también, pero con un sistema de privacidad. ¿Qué quiere decir? Aquí arriba nos monitorean. Existe algo que se llama el tracking. Y eso es parte de la huella digital. Me voy a adelantar un poco sobre el tema de la huella digital, porque es hacia donde nosotros navegamos, vamos dejando una huella. Entonces las empresas, a través de sus algoritmos y su inteligencia artificial, aprenden el modus vivendi de la persona y entonces saben qué es lo que le pueden ofrecer y qué no le pueden ofrecer. Ese tracking, entonces, acá siempre está activo, pero no lo está aquí en la Deep Web. Pero si nos vamos un poquito más abajo y ahí es donde dice la gente, bueno, y para ir hasta allá abajo, ¿qué tenemos que hacer? No, no, no. Aquí arriba trabajamos con Google, ¿ok? Navegamos con Google, Bing, Yahoo, DuckDuck o el famoso navegador del patito, los metabuscadores también funcionan allí, pero aquí no, aquí esto está bien segmentado. Aquí tenemos que utilizar otros tipos de navegadores que nos permitan crear capa sobre capa de navegación. ¿Para qué? Para que las personas no sean rastreadas. Pero esos mismos, ¿cómo se diferencia la DIP con la DAR, que es la parte peligrosa? ¿Por qué la DAR es la parte peligrosa? Porque aquí es donde están los grupos pedófilos, los grupos delictivos, los que se dedican al tráfico de drogas, pederasta, venta de órganos, de cualquier cosa fea. Inclusive, eh, bueno, vamos a ver unas cositas por ahí. No voy a entrar específicamente a hacer navegación, pero sí unos screens que tomé para enseñárselos. Entonces, ¿qué me diferencia de esto hacia esto? Bueno, que acá los sitios están enumerados, los sitios se conocen. Y para entrar acá, por ejemplo, la mayoría de los comercios se les llama market. Así como ustedes entran al marketplace, entonces existen sitios que se les llaman market. Y estos sitios de market lo que venden son todas estas líneas de productos delictivos que ustedes ven aquí y muchos otros más. Ahí es donde yo digo, ok, ya yo no estoy en la anti-web, yo estoy en la dark web, ya estoy en los sitios peligrosos. Ok, no es de que con un programa voy a bajar hasta acá, porque hay personas que dicen eso, y con este otro programa usted baja, no, 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 no. Hay programas de navegación para estar aquí. Hay programas que sí son bien peligrosos, que son los programas peer-to-peer, donde yo tengo que compartir mi computadora a saber con quién, y ellos pueden entrar a mi máquina y descargar contenidos en mi máquina también. Entonces, esa parte yo no se la recomiendo a nadie. La navegación normalmente acá, en este tipo de capa, pues es más segura, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Ahorita lo vamos a abordar. Ahora vean, la Deep y la Dark Web representan el 94% de todo Internet. El 94%. Mientras donde nosotros navegamos apenas es un 6%. Y son millones de sitios web que hay acá arriba. Ahora imagínense los millones de sitios web que están acá debajo. ¿Qué es la Surface Web? La Surface Web es la parte visible donde nosotros navegamos. Como le dije, ahí están todos los navegadores. Yahoo, Google, Bing, ¿ok? Para que nosotros podamos llegar directamente a cualquiera de estos sitios escribiendo www. La D-Web es la parte oculta, ¿ok? Que no se indexa. Por ejemplo, yo puedo llegar a un aparato que controla la producción de un vehículo, que ese aparato a la vez está conectado a un brazo robótico. Puedo llegar a una gasolinera, puedo ver los precios de la gasolinera, cuánto vendieron, qué están despachando, qué no están despachando, cuándo fue el último cuadre. Según los precios, puedo utilizar yo una calculadora y saber cuánto vendieron. Puedo entrar a una casa inteligente y ahí viene la parte peligrosa. Si la casa inteligente no tiene seguridad, pueden secuestrar a la misma persona cerrándole toda la casa. O le pueden hacer un porter gay activando y desactivándole luces y un sinfín de cosas. Puedo entrar a un vehículo que se está movilizando por allá por Europa o por Brasil y puedo ver su track y puedo cambiar su ruta. Puedo entrar a los sistemas BESAC de comunicaciones que utilizan los aviones y los barcos y puedo cambiarle la ruta también. Incluso en la misma D-Web puedo ver los sistemas satelitales y se puede hackear los satélites. Algunos dirán, ah, qué casaca nos está diciendo el no, no es casaca.
Si nos vamos al congreso más grande de hacker, el DEFCON de los Estados Unidos el año pasado, se hizo una isla, un espacio para hackear satélites. Y en menos de 5 minutos ya se estaban bajando un satélite para la Tierra. Y el problema es precisamente que estos satélites no tienen ningún tipo de seguridad, no tienen ningún tipo de resguardo, lo que lo hacen bastante vulnerable, más los nanosatélites que mandan las instituciones de investigación, las universidades, y estos pueden entrar a la atmósfera y lo pueden utilizar como un proyectil y como un arma de destrucción masiva. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la seguridad desde ese punto y lo que se ha denominado el hacking espacial. ¿Por qué? Porque como esos dispositivos no tienen seguridad, se puede hacer un hackeo de una plataforma y es a lo que se le teme, a una estación de, que se haya mandado la misión para Marte y no haya ningún tipo de ciberseguridad y por eso están pensando mandar ingenieros en ciberseguridad para la creación de estas colonias, los famosos colonos, porque si se hace un ataque desde acá o desde cualquier plataforma, o de un satélite o de una base en la Luna, pues van a hackearnos. Y las consecuencias son muertes humanas. Entonces, por eso es importante del mundo de la navegación la ciberseguridad también. Entonces, la Deep Web permite estos tipos de conectividad porque son dispositivos que no se consiguen por ningún lado, pero que están ahí presentes. Entonces, podemos utilizar otros navegadores, como el caso de Shodan, que es el Google dentro de la Deep Web, para localizar dispositivos, para localizar, por ejemplo, una televisión inteligente en su casa, un router de una casa, un celular, backup que tengan de información. Bueno, también se puede hacer del lado de la Surface Web también, porque muchos utilizan Google Drive y utilizando un DOR, que es una sintaxis, se puede llegar directamente al dispositivo. Y más abajo, pues tenemos entonces la parte más, bueno, ya la parte más peligrosa hoy en día se consigue hasta en la Surface Web, porque antes las personas iban a comprar drogas y armas a la dark web, y hoy en la Surface Web lo van a comprar ¿a dónde? A grupos de Telegram, por ejemplo, y lo digo con toda la responsabilidad, prestadores de sexo servicios están en LinkedIn. En los mismos perfiles profesionales que nosotros tenemos, ahí hay prestadores de sexo servicios. Pornografía, Twitter. Ahí se consigue. O se van directamente a YouTube. En YouTube, en sus celulares, si ustedes buscan una carita feliz y una carita que dice O, y cuando ustedes mandan a buscar, esas caritas están vinculadas, esos emoticones están vinculados a contenidos pornográficos para que los niños los ubiquen. Y los niños no le dicen nada a sus papás, si ustedes no sabían ese pequeño detalle. A través de los emoticones se pueden conseguir contenidos que los niños saben y entre ellos se hablan, y por eso es importante la alfabetización digital. Entonces ellos llegan directamente a estos sitios eh, y miran pornografía dentro de un canal que comparte información, e inclusive en YouTube Kids se han conseguido y siguen los pedófilos metidos allí, porque hoy en día, desde la pandemia, los pedófilos ya no están acosando a los niños, ahora crean sus famosos retos, y por ejemplo, está el reto de la piscina, salen las niñas y los niños en traje de baño, están los retos de la ropa transparentes en TikTok. Entonces, hay de todo y estas tendencias las crean los mismos grupos de pedófilos. Y esos contenidos pues los van a vender a la dark web, pero hoy en día también se consiguen en la Surface Web. Solamente colocan CP o PAC y ya todo el mundo sabe. Y hay otras descripciones que por seguridad no las digo, pero esas son las que normalmente siempre están ahí presentes. Y entonces las personas tienen acceso. Ahora bien, en el caso de la Dark Web y la Deep Web, Tor, que es uno de los navegadores más famosos, él controla el 70% de la Deep y de la Dark Web. El otro 30% son herramientas que tenemos que instalar en nuestras máquinas y que van a compartir recursos de nuestras máquinas, inclusive toda la información que tenemos. Entonces, casi siempre los ciberoperativos se tienen que hacer de manera anónima utilizando estos sitios. Los sitios que cierran dentro de la misma dark web después le sirven a las fuerzas de seguridad para hacer redes trampas para poder monitorear dónde se pueden lucir los delincuentes. Por ejemplo, aquí estas son redes peer-to-peer,
como Cirunet, Freenet y A2P, que hay que instalarlas en las máquinas a diferencia de Tor, y ellos comparten toda la información del disco duro. Hay virus dentro de la dark web, hay por cantidad, hay troyanos por cantidad, hay virus que ni siquiera los antivirus los detectan. Y aquí es donde conviene el año 2013, cuando Snowden habla de que hay las empresas y los gobiernos nos monitorean, entonces aparece Wikileaks y comienzan a filtrar programas que se subieron y que están ahí todavía y que grupos delictivos lo descargaron. Lo modificaron y desde ahí tenemos la gran pandemia de ransomware del año 2013. Entonces, muchos virus están presentes dentro de la deep y la dark web, y por eso tenemos que cuidarnos. Uno de los casos más conocidos, y bueno, algunos dicen aporte, ¿no? Es Ross Ulbricht. Es una historia sorprendente, la pueden buscar, la pueden estudiar, cómo los investigadores del FBI lo capturaron, e inclusive después estos mismos investigadores lo metieron preso porque ellos le robaron las criptomonedas a esta persona que es denominada el cibercapo, porque fue quien permitió y quien automatizó la venta de drogas en el año 2011 a través de Internet. Por eso, de cada 10 consumidores que existen en el mundo, uno se conecta y compra drogas en línea. Aquí en el país, lastimosamente, Facebook es una de las plataformas donde exhiben públicamente la venta de drogas, sin ningún tipo de pudor. En los marketplaces vemos que venden las microcentrífugas, que las llenan de cocaína, y es lo que llaman los famosos colmillos. Entonces ustedes van a ver motoristas o personas que no tienen nada que ver con el mundo de la medicina vendiendo estos tipos de dispositivos. Entonces, eso nos da una indicación de que esas personas están metidas en actividades ilícitas. ¿Los ciberdelincuentes operan acá? Sí. Una de las cosas que a mí me sorprendió dentro de la dark web fue este sitio. Este sitio se mueve mucho. Este sitio se llama ¿Cómo funciona? Su modelo de negocio se basa en lo siguiente. Ellos están entre las personas secuestradas y los secuestradores. Escuchen bien. 100% en español. Y estas personas, me da risa porque realmente no es un tema, es un tema delicado, pero me da risa es porque hasta dónde de verdad esta gente eh, presenta todo tipo de cosas, ¿no? Ellos le dan asesoría a los secuestradores. Ellos cobran a través de Bitcoin y le pagan una comisión a los secuestradores. Y aparte de ellos tienen bandas que se dedican al secuestro en toda Iberoamérica. Ellos tienen modelos de plantilla de cómo tienen que hacer las preguntas, cómo tienen que hacer los mensajes, toda la información la tienen ahí. Ese sitio está en constante movimiento. Y ese sitio lo hemos denunciado cantidades de veces ante el FBI, ante el IC3 del FBI. La primera vez, pues, le dimos duro, se cerró el sitio. Y este otro sitio por acá también, que son de servicios de sicariato. Este también lo denunciamos nosotros. Este sitio ya no lo levantaron más. Ese le dimos un seguimiento y comenzamos a denunciar, a denunciar, a denunciar, a denunciar hasta que lo cerraron. Nosotros no somos fuerzas de seguridad, pero como ciudadanos tenemos todo el derecho dentro de Internet de denunciar a estos tipos porque son parte de los principios de los derechos humanos de cuidarnos y cuidar también a la misma sociedad donde estamos. Entonces, estos sitios, el de la izquierda fue cerrado, el de la derecha se parece que está operando y tenemos otra vez que ver por dónde, porque esas numeraciones, estos sitios como tal, ellos lo cambian y le dan otro tipo de numeración. Gold and Diamond es un sitio que a nosotros nos llamó mucho la atención porque se dedican a vender diamantes y a vender oro en África. Pero esta es la fachada ¿para qué? Para esto, para la trata de seres humanos. Si el que está comprando oro tiene dinero, entonces ellos dicen, ¿por qué no financias la ayuda de una persona, de una Miss, porque son Misses, de una Miss, ¿ok? Que está refugiada por los conflictos que hay aquí en África? Este es otro sitio, este es un market, pero este market casi siempre lo están levantando, casi siempre lo están levantando. Y se denuncia, y se denuncia, y se denuncia, y casi siempre lo están levantando. Aparte de ello está el Pastebi, que son sitios donde pegan información temporal y ahí se consigue muchísima información relacionada con armas, drogas, negocios, dónde la mueven, dónde mueven la droga, todo está allí dentro de la dark web.
Eh, bueno, ¿cuáles son los principales derechos humanos para ir aterrizando ya los últimos temas aplicados en el ciberespacio? Uno bueno, eh, tengo tantas cosas que decir que me tengo que privar de algunas, pero recientemente yo hice llamémoslo manifiesto que saqué dentro de la comunidad de investigación y yo colocaba, ¿cómo podemos hablar de ética dentro de la inteligencia artificial cuando vivimos en una sociedad completamente sociópata? ¿Qué quiere decir esto? La sociedad tiene una tendencia hacia el mal. Cuando ustedes escuchan, basta que escuchen a la gente, vean las reacciones en los medios de comunicación de la gente. Hoy en día, si usted le bocina a alguien, ese alguien se puede bajar y si ese loco lleva un arma, pues es peor. Entonces, en el ciberespacio están los odiadores, están los haters. Y estas personas causan tanto dolor que pueden llevar a la depresión y han llevado a la depresión a muchos jóvenes e inclusive al suicidio. Y no solamente a jóvenes, a personas adultas también. Entonces, hay una libertad de expresión que no se está respetando. Hablamos de privacidad, hablamos de libertad de expresión, pero estos grupos, a pesar de que son grupos minoritarios, se dedican a eh, acosar y a hostigar a las personas. En nuestros países se llamarían next center, pero la libertad de expresión, a pesar de, está siendo cercenada en muchos países. En muchos países está siendo cercenada. Entonces, cuando la libertad de expresión es cercenada, ¿qué tienen que hacer los periodistas? ¿Qué tienen que hacer las personas? Se van a la D-Web. Y desde la D-Web pueden expresarse para poder manifestar su malestar, para poder decir, miren, en este país, con tendencias tales y tales y tales, somos activistas, somos periodistas, estamos siendo acosados, entonces tenemos que hablar de esta forma para que no nos puedan localizar, no sepan dónde estamos, pero estamos informando. Existen muchos, nivel de estructura, como los países restringen a los periodistas, restringen a los grupos de derechos humanos, restringen a grupos católicos, evangélicos, protestantes, mormones, etcétera. Inclusive a etnias y a pueblos originarios también son sometidos a estos tipos de falta de libertad de expresión, a pesar de que Naciones Unidas nos dice a nosotros de que tenemos derecho a la libertad de expresión. Pero en Internet, uno de los grandes retos que se tiene hoy en día es evitar la privacidad del Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos países, y tenemos el caso acá cercano de México, ha reiterado en más de una oportunidad de que ellos van a poner una ciberfrontera para que nadie pase a ver sitios de allá. Y si van a pasar, tienen que pagar y van a ser monitoreados y tienen que llenar un sinfín de salvoconducto para estar allí. Y muchos países en el mundo, perdón, han establecido eso. Internet fue creada como una plataforma libre para que las personas se informen, para crear una gran biblioteca, pero Internet hoy en día es un gran paraíso de pornografía. Es todo lo contrario. Entonces, aquí hay un tema de discusión bastante, que a muchos no les gustan escuchar, y discúlpenme que se lo diga de esa forma, no es que yo sea apocalíptico o pesimista, pero es la verdad, es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Entonces, hay personas que vienen con la buena fe de decir, miren, es que es chévere, que se van a conectar y todo, pero no nos dicen que hay detrás. Y sí es chévere y todo, y podemos navegar, pero tenemos que tener los cuidados, es decir, esa información tiene que ir acompañada. ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, pero tenemos que entender que cuando usted ponga algo en Internet, no todo el mundo va a estar contento ni va a llevar la misma línea de su expresión. Otros se van hasta a burlar de usted, porque, insisto, vivimos en una sociedad sociópata. Desde el punto del análisis criminal, eso lo hemos hablado 200.000 veces. Entonces la tendencia es de la burla, la discriminación, ay, este que piensa que no sé qué, y se va a ver usted afectado psicológicamente. Muchas veces es mejor quedarse callado y dejar que todos, cuando comiencen esa euforia masiva digital, déjenlo que entre ellos se acaben. Y si usted quiere expresar algo y no quiere que nadie le discrimine, entonces simplemente cierre los comentarios. Pero eso sí,
también tiene que poner en el presupuesto que alguien le va a hacer una captura de pantalla de ese comentario y lo puede decir por otro lado. Y ustedes dirán, a la José, ¿tan así estamos? Bueno, le estoy diciendo, vivimos en una sociedad sociópata. Discúlpenme que sea pájaro de mar agüero, pero tengo que decirles la verdad. La privacidad, señores, la privacidad en Internet no existe. Eso es la mayor quimera que nosotros podemos tener. De que la privacidad, no, eso no existe. Eso no existe. Con la llegada de la inteligencia artificial, esto desapareció. Pero mira, José, están hablando de ética, eso no existe tampoco. A ver, ¿qué delincuente tiene ética? Dígame cuáles de estas empresas grandes donde estamos dejando, entre comillas, nuestra información, entre comillas, gratis, que no sabemos qué experimento social se está realizando hace muchísimos años con nuestra información, ¿para qué la estamos dejando? Y ojo, por favor, no suban información de sus niños. De niños no suban información a Internet. Los pedófilos aman esa información. Porque si yo tomo, por ejemplo, esta fotografía y aquí se mira bien el rostro del niño, yo puedo tomar este segmento y lo llevo a un buscador basado en inteligencia artificial. Y ustedes dirán, pero el niño no está. Sí, pero usted se tomó otra foto donde aparece también la fotografía del niño. La inteligencia artificial va a asociar esa foto con esta foto. Si yo me pongo, porque ya lo hemos hecho, una mascarilla y se lo paso a la inteligencia artificial va a reconocer su biometría de los ojos y va a localizar si usted todavía tenía cuentas muertas por allí. Fotografías que usted ni se acordaba que alguien alguna vez publicó y que si usted tampoco sabía, la publicaron sin que usted supiera, las va a localizar y se las va a presentar. Entonces, señores, este tema, si usted quiere privacidad, discúlpeme que lo diga feamente, sálgase de Internet. Pero la privacidad no existe. Por ejemplo, el WorldCoin, las personas que están dando su biometría del ojo, y no solamente del ojo, están dando toda la información interna de un ser humano, porque ahí a través del ojo se mide la presión, hay muchísima información que el ojo como tal tiene y se la están dando a la empresa de OpenAI. ¿Quién es OpenAI? Es la empresa que tiene ChatGPT. Y ChatGPT misteriosamente ayer, anteayer liberó, antes que Google liberara su nuevo modelo de inteligencia artificial, su IA, que ahora va a ser gratuita, donde la IA puede ver lo que usted tiene en la pantalla, lo que usted tiene en su celular, puede interactuar con usted, con cualquier persona, se lo venden como un beneficio, pero ¿qué hay detrás? Su información, señores. Eso es lo que hay detrás. Toda su información personal. Ah, pero yo no soy importante. Sí, pero si hay una fuga de información para un delincuente, usted es importante. Ese es el problema, que no nos han enseñado cómo resguardar nuestros datos. Yo en cada conferencia que he ido siempre a lo largo de 22 años que llevo en el área, de los cuales 19 lo he dedicado a la parte de investigación y ciberseguridad, la gente me dice, pero eso a mí no me hace daño en nada. 3 meses después veo que me están contactando, mire, fíjese que se metieron en mi perfil, ahora me están difamando, y con la llegada de la inteligencia artificial, pues yo puedo tomar este rostro de usted y lo pongo en un cuerpo de una persona que está teniendo relaciones sexuales o cualquier otra cosa. ¿Y ustedes creen que las personas van a ver si es verdad o es falso el video? No. Regreso otra vez a lo que dije anteriormente. Vivimos en una sociedad sociópata, por lo tanto es una sociedad enferma. Y la sociopatía está vinculada directamente a algo que se llama la parafilia. Las parafilias son enfermedades sexuales, psicosexuales que tienen muchas personas, el fetichismo, bueno, la lista es enorme. Entonces, cuando vean a una persona y digan, ay, esa es la fulana o el fulano de tal, míralo vos, sí, ese video, se encargaron ellos mismos de hundir a la misma persona sin necesidad que quien lo creó le creara tendencia. Así funciona esto, porque estamos en una sociedad enferma, en todo el sentido de la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado, señores. No queremos caer en nada de estas situaciones, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Todos los que estamos en Internet estamos expuestos 100% a un robo de información. Y hoy, más en día, con el tema relacionado, y los invito, que ahorita al mediodía van a pasar nuevamente el reportaje en Canal 3 y Canal 7, donde una ingeniera de nuestro equipo estaba hablando sobre las clonaciones de voces. Que ya tenemos problemas aquí en Guatemala, que si usted llega y publica, y dice, en este momento por Telegram,
perdón, por Instagram. Vengo por McDonald's o estoy entrando a Cartero o estoy entrando a Pizza Hut o lo que sea. Solo 5 segundos de fragmento de su voz y lo que se escriba se va a decir. Y si usted no lo dijo, en el video aparece que usted lo dijo. Hay que tener mucho cuidado. Vivimos en una sociedad nuevamente, señores, discúlpenme, mala. Entonces, pero sí tenemos que estar ahí, tenemos que convivir, ahí trabajamos todos. Simplemente es tener una educación. Por eso hablaba de la brecha digital, por eso hablaba de la formación. Y estos tipos de reuniones y de campañas, nosotros tenemos una campaña dentro del observatorio que se llama Ayuda Digital, la cual vamos a tener ahí mucha participación con los chicos acá de SLED. Esto lo que busca es precisamente concientizar. ¿Por qué? Porque los más afectados son nuestras niñas, niños y adolescentes. Y las damas también. Y los hombres también. Todos somos afectados. Pero en mayor proporción, niñas, niños y adolescentes. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿ok? Bien, después de este santo susto que les di a ustedes, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? La protección ¿de qué? De nuestros derechos. Son poquitos, pero tenemos que pelearnos, tenemos que guerrearnos y tenemos que cuidarnos. Ese es uno. Restringir qué vamos a dar y qué no vamos a dar. Por ejemplo, ayer mi esposa me comentaba que ella iba a tomar un curso con cierta institución pública de acá del país, con una municipalidad, para ser exacto. ¿Y qué chiste que la municipalidad para un curso le está pidiendo hasta el número de pasaporte? ¿Para qué? Esa es información sensible. Hay datos que usted no tiene que darle por más que sea tal institución. Tengan cuidado con eso. La información sensible es eso. Por ejemplo, ir a un sitio a comprar una pizza y que le digan a usted, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal, deme su número de DPI. ¿Para qué necesita el DPI? Es decir, ¿acaso usted está sacando una partida de nacimiento o va a comprar una pizza o va a comprar una hamburguesa? Tenemos que saber dónde dejamos nuestra información. ¿Por qué? Porque todo esto va a servir para muchas empresas o de cobros o servicios oscuros e inclusive grupos delictivos. Pongo un caso. El grupo ISIS, un grupo terrorista, introdujo al mundo del crimen organizado la creación de call center. Cuando ellos hacían un ataque en una población, lo primero que tenían que hacer los terroristas era quitarle los DPI a las personas. Y ellos llamaban al call center. Tengo el DPI tal, tal, tal y tal. ¿Y cómo es la persona? Así, 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 así. No, ese DPI no es esa persona, ese es el que estamos buscando. Ahora, si nos vamos al crimen organizado en Latinoamérica, ¿ustedes creen que no tienen la misma posibilidad de tener esa información? Se lo dejo de reflexión. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que establecer y solicitarle a nuestros gobiernos la creación de políticas que promuevan la protección de datos. En Guatemala tenemos una ley de protección de datos que muchos creen que solamente es para el gobierno, que es la ley de libre acceso a la información pública en el artículo 30 que habla sobre habeas data. El habeas data es una ley que protege, valga la redundancia, protege los datos digitales de los usuarios. Entonces, échenle un vistazo a eso. ¿Por qué? Porque sus datos son importantes. Acá estaba la iniciativa 4090, recuerdo bien, por allá por el año 2008, cuando se creó el decreto 47 de 2008, que estábamos trabajando en esa mesa técnica, y se creó entonces la iniciativa 4050 y 4054 y salió la 4090. Y la 4090 era la creación de un centro de protección de datos en el país. Recientemente que se está comenzando a retomar ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de las fugas de información. ¿Cómo es posible que a usted lo llamen para ofrecerle servicio y le digan hasta su nombre? ¿Quién proporcionó esa información? ¿Bajo qué consentimiento le dieron esa información? No sé si a usted le ha pasado o le llega un correo diciendo, fulanito tal, ay, mira qué bueno, queremos contactarte porque tenemos una nueva tarjeta de crédito. No, mucho cuidado con eso, es información sensible. Entonces esa información está dentro de Internet. Y hablaba de este caballero, Edward Snowden. Este caballero fue quien filtró mucha información y dijo que en el mundo nos estaban espiando. Guatemala se habló de ese mismo programa, recuerdo bien, en el año 2013, y cómo los gobiernos estaban sacando información, pero cómo las empresas también se estaban beneficiando de esa información. Entonces, imagínense, sacan la información de un usuario, se la venden a otra empresa, se la venden a otra empresa,
Y recuerdo que en aquel entonces eran empresas de cobros y cuando salían los trabajadores se iban para otra empresa con esa base de datos y después que llegaban a esa, como ya traían el vicio de robarse, llevaban la base de datos de esa y se la vendían a otra empresa. Inclusive vimos muchos sitios en lo que hoy en día es OLX, que anteriormente se llamaba Mundo Anuncio, cantidades de sitios vendiendo bases de datos clasificadas por clasificación A, B, C, que quiere decir si llevaba nombre de los hijos, de la esposa, donde trabajaban, teléfonos residenciales, teléfonos celulares, direcciones exactas. Eso es peligroso. Para un grupo delictivo, para grupos de secuestradores, eso es oro. Para las pandillas, eso es oro. Entonces, hay información que nosotros tenemos que resguardar y tener mucho cuidado. Hay muchos sitios en Internet que cubren sus derechos humanos y que le permiten a ustedes desaparecer cualquier tipo de información dentro de Internet. ¿Ok? Entonces simplemente pueden googlear y poner cómo desaparezco mi información en Internet. Sitios para desaparecer mi información en Internet y les van a aparecer. No les van a cobrar absolutamente nada. Son sitios 100% seguros porque pertenecen a instituciones que están enmarcadas en los derechos humanos. La mayoría son periodistas y se dedican a eso, a ayudar. Ahora, que un gobierno le diga a usted que le van a desaparecer la información, piensen. Mecanismo para la seguridad individual en el ciberespacio. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar? Bueno, si vamos a estar dentro del ciberespacio, no solamente se trata de que, ay, qué bonito, vamos a darle clic y entramos. No, tenemos que tener un antivirus. Tenemos que entender qué es lo que le vengo diciendo y a lo mejor a muchos le está asustando el tema de la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque en el mismo Facebook donde usted está, si usted escribe 18 y hagan el ejercicio dentro del Facebook, se van a dar cuenta que le aparecen un sinfín de pandilleros. Y ustedes van a decir, santa madre, ¿y cómo es esto posible? Bueno, ellos tienen los mismos derechos humanos que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, las regulaciones son otras cosas. Hemos visto en TikTok, por ejemplo, transmisiones en vivo de pandilleros acá en el país y de grupos en ciertos puntos del país, transmitiendo y enseñando cómo consumir droga. Hay tutoriales dentro de Facebook que están abiertos, es simplemente escribir y ahí están. Dentro de Instagram y en todas las redes sociales hay grupos delictivos y están ahí operando, porque ellos tienen los mismos derechos humanos como una vez en una conferencia estábamos de varios especialistas y me recuerdo de este link, pero que hacía referencia, ellos tienen los mismos derechos, independientemente, son humanos. Que no nos guste es otra cosa, pero lastimosamente es así. Ahora, lo que sí debe de existir es una regulación para el acceso que ellos tienen que tener. Entonces los ciberdelincuentes están ahí metidos, las bandas organizadas están ahí metidas. Entonces va a depender de nosotros cómo nosotros vamos a mitigar esas amenazas. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, si ustedes ven en las redes sociales, bueno, no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, en TikTok me aparecen cantidades de cursos de tiros que dan aquí en el país. Escolta, curso de tiro para familia, defensa personal. Entonces, esto me está mandando un indicador a mí que algo está sucediendo. Entonces, si yo salgo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dejar a mi hija a su centro de estudio, mi esposa me dice, mira, no me pareció bien esa persona, voy a cambiar de ruta. Aprendió. A veces me sorprende que me dice, mira, yo he visto ese vehículo varias veces ahí y veo que no se queda viendo cuando vamos. Eso es tener precaución. Tener precaución no es volverse detective y no es volverse eh, un Dick Tracy. No, es simplemente es parte del resguardo del ser humano. Vean un pajarito, si ustedes le echan al piste en el patio, ese pajarito está viendo para todos lados cuando va a comer y a lo mínimo que siente, ¡pum!, se va volando. Eso se llama precaución. Entonces, esa precaución nosotros tenemos que tenerla y no tener negligencia. ¿Y cuáles son las precauciones en el ciberespacio? Comencemos por algo tan sencillo, un antivirus. Segundo, entender que es un phishing, que son las campañas en las cuales las personas caen con estos tipos de engaños, las propuestas que le dan de falsos empleos, de premios que nunca recibieron porque las personas son bien especiales. Ah, me gané un premio, o este yo me lo voy a vacilar y le voy a sacar esos $7,000 que está diciendo que me va a regalar. Señores, ellos son delincuentes, ellos están trabajando todos los días en eso, no se la dé más pila que un delincuente. Una cosa es que se los baboseen a los que llaman, pero otra cosa es a un grupo delictivo. No se metan en eso. Hubo un caso de una señora, eso nos lo contó uno de sus hijos,
que el hermano creyó que se iba a vocear a los delincuentes y los delincuentes fueron, le tomaron fotografías, siguieron a su familia y todo, y después tuvieron ellos que ir a poner la denuncia al Ministerio Público. Porque según él era pila y se iba a quitar ese pencazo de encima. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado en dónde navegamos, las informaciones que nos mandan, los mensajitos por WhatsApp de que soy tu familiar. Hagan con la familia, tengan una contraseña. Por ejemplo, yo tengo contraseña con mis hijos y con mi esposa, inclusive cuando estábamos hablando y hay algo delicado, y hay gente enferma, ella me dice una palabra clave que nosotros no la conocemos y cambiamos la conversación. Igualmente mis hijos también. Entonces, es educar, vivimos en otros tiempos, dijeran nuestros abuelos, vivimos en tiempos difíciles, entonces tenemos que tener soluciones para tiempos difíciles. Esto se requiere en Internet también. Tengan un antivirus, que ese antivirus pueda limpiar los malware, tengan mucho cuidado con la información que le llega. El caso de que tengan un antivirus no quiere decir que de vez en cuando le echen una chequeadita al celular. Porque eso es como yo tengo un celular, pero ¿cuántas veces le ha pasado un poquito de alcohol para desinfectarle la pantalla? Nunca. Entonces, no seamos negligentes, seamos proactivos, ¿ok? Y recuérdense que detrás está la información. Y para ir finalizando, el uso de contraseña que no sea el 123, 456, hagamos contraseñas fuertes. Pero que es bien difícil. Bueno, le voy a contar. En el año 50, cuando se crearon los primeros cajeros automáticos, la gente, por esto yo lo di en la clase de seguridad de cajeros automáticos, la gente decía que por qué le habían puesto 6 dígitos, que eso era difícil aprenderse. Y por eso nos quedamos con 4 dígitos, porque la gente no quería aprenderse 6 dígitos. Entonces, hoy en día dicen, aprenderse 10 dígitos, 15 dígitos, pues tenemos que aprendernos. Estamos en tiempos difíciles. Requieren soluciones para esos tiempos difíciles. Si no se lo sabe, anótelo, pero no lo tenga por ahí expuesto por cualquier lado. No use el nombre de su mascota, cuando nació, perdón, esos tipos de combinaciones. Utilice combinaciones como, por ejemplo, arroba, diferencial, ¿ok? Métalo dentro de la misma línea. Utilice combinaciones de letra mayúscula, minúscula, que puede meter el nombre de su mamá, su abuelito, quien quiera, pero mete estos tipos de simbologías. Un signo de interrogación, un signo de dólar, un signo de porcentaje. Haga la cadena más segura, ¿ok? Para su resguardo. Cuando vayamos a navegar, por ejemplo, yo en lo particular utilizo esta herramienta, se llama Sifo. Esta es una herramienta sencilla que es un VPN. ¿Qué es un VPN? No voy a hacer la demostración acá porque me va a llevar bastante tiempo. Pero, por ejemplo, yo salgo con un número de IP. ¿Okay? Cuando yo lo cargo, yo puedo seleccionar cualquiera de estos países que están acá, que no se mire el cursor, me lo voy a poner por acá. Por ejemplo, Austria, Bélgica. Entonces, es lo que hace que mi IP, de donde yo estoy saliendo aquí en Guatemala, me la cambia para ese país y me dice que yo me estoy conectando en ese país. Cuando yo entro a un sitio web, cualquiera, él dice que yo no vengo desde una localización en Guatemala, una geolocalización de tal punto. Él dice, esta persona se está conectando desde Bélgica o se está conectando desde Canadá. Eso me cuida mi privacidad, principalmente si estoy conectado a redes web públicas. Con eso hay que tener mucho cuidado. Internet es gratis, detrás hay un peligro. Metan eso en su fórmula matemática. Internet gratis, detrás hay una amenaza. Pero es que yo siempre entro al de Campero, entro al del otro. Ok, entonces conéctese con una VPN, tengo un antivirus, ok, y que su dispositivo diga de que se está conectando a una red pública para que tenga más restricciones todavía. Entonces tenemos que cuidar ese parámetro porque estamos exponiendo nuestra información. ¿Por qué? Porque si usted entra a una red pública, este es usted, ¿ok?, con su celular, y aquí está el router, porque así funcionan las redes públicas y están emitiendo. Pero por aquí está el delincuente, con una laptop, con una PC, con lo que sea. Entonces, él va a envenenar la comunicación que en vez de que usted venga acá, usted va a venir acá, porque él se está haciendo pasar por quién, por el router. Y es tan sencillo hacer eso. Y la gente cree que está conectado al router, pero todo lo está haciendo acá. Y resulta que en ese momento, la voy a chequear la cuenta del banco para ver si me alcanza para llevarme otro combo de comida. Híjole, y entró toda la información bancaria por aquí.
con sus tarjetas de crédito y de débito, tengan mucho cuidado, porque aunque tengan chip, la información que está allí no está encriptada, está en forma de texto. Eso yo lo doy también en la clase de seguridad de ATM. Entonces, existen unos aparatitos que si la persona pasa cerca, que se llaman skimmer, ya sea para tarjetas de banda o sea para sistemas inalámbricos, le van más para los sistemas inalámbricos, le van a tomar toda la información de su tarjeta. Lo único que ellos necesitan es el PIN nada más. Pero como va detrás la fecha de vencimiento y todos estos datos, entonces pueden hacer compras en línea. Entonces, es simplemente educarnos, ¿ok? Si nosotros nos educamos, entonces prevenimos. Y si prevenimos, entonces, señores, nos estamos ayudando. Y una vez que aprendemos, entonces ayudamos a los demás y les enseñamos a los demás. Y para finalizar, el tema de la criptografía, la huella digital, que ya hablamos que es la huella digital, la firma electrónica y los certificados digitales. Cuando hablamos de criptografía, estamos hablando del modelo de encriptación que existe entre las comunicaciones. Mientras más robusta sea la encriptación, pues menos posibilidades tiene, dice la teoría, de que nos puedan hackear las comunicaciones. Y digo esto, y ustedes dirán, otra vez viene José como pajarito de mal agüero. Señores, tenemos inteligencia artificial. Así como nosotros estamos aprendiendo sobre inteligencia artificial, estamos aplicando la inteligencia artificial, por ejemplo, para localizar personas desaparecidas, para hacer reconstrucciones de casos, para hacer investigaciones, los delincuentes también lo están haciendo y ellos tienen el potencial y la capacidad económica para hacerlo, porque fruto de sus actos delictivos pues, tienen dinero y pueden comprar tecnología a través de testaferros y montan sus laboratorios. Sí, nosotros no estamos, nunca hemos dicho eso no va a suceder, está dentro de la posibilidad de que suceda. Entonces, hay muchos modelos criptográficos que quedaron expuestos post pandemia. ¿Okay? Existen dos tipos de modelos criptográficos. No es mi área como tal, para esto pues yo tengo un muy buen amigo que es Eric Kolop, que es especialista en estos tipos de temas. Y uno de los que ellos siempre nos ha hablado es el modelo AES, que es el modelo más fuerte de encriptación. Esto siempre viene dentro de muchos sistemas para que las personas que traten de romper las contraseñas pues les cueste. Muchos de estos sistemas, ¿dónde los tenemos? Los tenemos en las comunicaciones como WhatsApp, en los sistemas Bitcoin, y algunos me dirán, en los HTTPS, pues no hay que tener mucho cuidado, porque la comunicación de los HTTPS, el certificado digital que utilizan, es el mismo que utilizan las WIPE. Solo para que tengan una idea. Y si las WIPE son hackeadas, entonces los HTTPS son hackeables. Me van a decir, José, ¿en serio las WIPE son hackeadas? Sí. Hay muchos tutoriales en Internet. Entonces nosotros tenemos que mover y saber qué tipo de router vamos a comprar para la casa para que el vecino, sin que nosotros sepamos, nos está robando la señal o nos está capturando las comunicaciones. No sabemos qué vecinos tenemos en un radio que según la misma antena mande de 2, 4 y hasta 5 metros. Y eso va a depender también del atacante, porque si el atacante tiene aquí una antena de 5 dBi para un radio de hasta 10 metros, él puede, si es desmontable, montar otra antena de hasta 25 dBi, que entonces le va a dar un alcance muchísimo más grande de todos los dispositivos. Entonces son contramedidas las que tenemos que aprender. La navegación es buena, la tecnología es buena, pero aquí se aplica el tercer principio de la ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. Lo que es hecho para el bien, otros lo van a utilizar para el mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de acción. Y la huella digital, para finalizar, tiene que ver con todo lo que ustedes van a hacer. Ustedes dirán, pero yo no publico nada. Ok, excelente, pero veamos, ¿qué hacen tus hijos? Oye, qué hueva, hoy estoy acompañando a mi mami o a mi papi porque vino el McDonald's de tal parte y publica la información del patrón. Y todos los días hace lo mismo. Él está dejando una huella digital, él está dejando trazas públicas y todo el mundo sabe dónde está. Oye, a lo mejor ni siquiera lo escribe, solo toma una fotografía. Y de una fotografía se puede sacar muchísima información. Más cuando le aplicamos inteligencia artificial nos dice el punto exacto donde está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, señores. La tecnología es muy buena,
Pero ojalá que el día que las empresas de comunicaciones vendan un celular, vendan una computadora, y esto lo vengo evangelizando desde hace muchísimos años, perdón, yo tengo quebranto de salud, tengo que ir poco a poco hablando. Una de las cosas principales es que ojalá se tomaran el tiempo de dar un folleto y de sentar a las personas al frente de un televisor y explicar los beneficios, pero también los peligros que tiene la tecnología y principalmente las comunicaciones. Porque es una irresponsabilidad darle un celular a un niño o una niña o un adolescente sin explicarle los riesgos. Eso es como agarrar y decirle, hijo, aquí tienes esta llave de este BMW, agarra el periférico a toda chola hasta donde te dé el kite y ahí nos vemos. Entonces, prácticamente le están dando una herramienta para que se suicide. Ese suicidio digital existe también. Y es lo que nosotros tenemos que evitar, porque las consecuencias de todo esto van a ser una repercusión social, pero tienen una seria repercusión legal también. No dejemos huellas digitales innecesarias. Hablaba del caso de los niños. Hay personas que dicen, es que mi papá no tiene Facebook, pero te has tomado sopotoscientas fotografías donde aparece el doncito y la compartieron por todos lados. Por ejemplo, un meme. Te dirán, pero ¿qué tan peligroso es un meme? Bueno, es peligroso porque si yo creo un meme con la intención de ver cuántos likes le dan y quiénes lo comparten, yo puedo monitorear ese meme y puedo ver toda la trazabilidad de todos los usuarios que lo tienen. Ahora imagínense un grupo delictivo que anden buscando a alguien en específico, que saben que su debilidad son los memes o son contenidos pornográficos o son libros o cualquier cosa. Simplemente se le hace una marca de huella hexadecimal al documento, se lanza y entonces se le da un seguimiento. Hay muchas herramientas para hacer eso. Y así como la puede comprar un experto en ciberseguridad, la puede comprar también un grupo delictivo. Esto no se trata de ser qué tan pila o qué tan vivo soy o qué tanto tics tengo. No. Esto se llama concientización, se llaman fundamentos. Cuando a un ser humano no le enseñan fundamentos tan básicos como la educación, como decir buenos días, con permiso, que ya eso se ha perdido, es porque los fundamentos se pierden. Entonces tenemos que volver otra vez a esos tiempos, el fundamento. Enseñar fundamentos. Fundamento no es enseñar herramientas, enseñar tácticas, es enseñar lo básico que nos permite cuidarnos dentro de una sociedad. Entonces, dentro de esos fundamentos, tengamos mucho cuidado de no dejar nuestras huellas digitales que nos van a comprometer nuestra privacidad, nuestra seguridad y van a tener una repercusión también en responsabilidades civiles, legales y sociales. Aunque nosotros digamos, no, eso no me puede pasar, sí nos puede pasar. Y cada vez que nosotros realicemos una comunicación, utilicemos las firmas electrónicas. Hay muchos tutoriales sobre firmas electrónicas, no me voy a detener porque no nos alcanza el tiempo, yo creo que hasta me pasé del tiempo. Eh, pero simplemente es bajarlas, adquirirlas. Aquí en Guatemala el decreto 47/2008 habla sobre las firmas electrónicas avanzadas. De hecho, los DPI deberían de tener una firma electrónica avanzada, porque de eso se hablaba en un principio, de tener toda la información en el DPI con un certificado. Se hacen para las DUA en las comunicaciones, por ejemplo, para transporte, para autorizar contenedores, entonces se mete el carnet con la firma electrónica y se hacen las asignaciones de DUA de manera electrónica. Pero nosotros como usuarios normales podemos tener una firma electrónica porque eso nos da una trazabilidad y también nos permite cuidarnos de personas que redacten documentos que no son y bueno, podemos ver si tiene la firma electrónica, no. Podemos ver si esa es una copia del original, todo eso nos lo deja ver la firma electrónica, entonces tenemos que avanzar con pasos serios y seguros hacia allá. Y mi recomendación, los fundamentos, cuídense, protéjanse.
Nosotros somos el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Hay muchísimo contenido, así como los muchachos de la EPET tienen muchos contenidos. Nosotros tenemos muchísimos contenidos audiovisuales. Tenemos una radio 24 horas del día que está pasando información. Tenemos programas los fines de semana en vivo que hablan sobre seguridad. Son completamente gratuitos. Y este fin de semana, por el Día del Internet Seguro, vamos a tener una campaña donde vamos a estar también facilitándoles un certificado gratuito a todos los que estén observando nuestras actividades. Agradezco el espacio, espero de verdad haber contribuido con algo de información sobre lo que estamos haciendo. Por favor, nuevamente, cuídense, cuiden a sus niños, cuiden a sus niñas, cuiden a sus adolescentes, porque ellos son el futuro del país. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias. Yo creo que fue muy interesante la ponencia. Este, sabemos que tenemos que tener muchos cuidados en el Internet. En la era ahorita es una era tecnológica y pues creo que muchas veces no hemos aprendido bien a cómo utilizarlo y no tenemos los cuidados correspondientes para ello, pero creo que esta ponencia pues nos ayuda un poquito a pues tener ciertas precauciones y no ser tan confiados en cuestiones del Internet. Por acá tenemos una pregunta. Sí, Indica claro. Isabel González, ¿la huella digital puede ser utilizada como evidencia en investigación y litigios en Guatemala? Ah, me encantan esas preguntas porque esas son de mi área. Bueno, aquí hay muchos contextos. Yo no soy jurista, pero sí soy perito y hemos trabajado muchísimos casos de alto impacto en el país y fuera del país. La huella digital puede ser utilizada, depende, dijo Pepito, porque, por ejemplo, ¿cómo fue tomada esa evidencia? Eso no se trata solamente de tomar un print screen y aquí está y lo presento, no. Existe un protocolo a nivel de certificación apegado a la normativa RFC 3227, a la ISO 27037, aunque muchos dicen por ahí es que eso no se cumple en Guatemala porque no tenemos legislación. Un momentito, sí tenemos legislación relacionada con el Tratado de las Comunicaciones Electrónicas, que está en el decreto 47-2008, del inciso 9, del artículo 9 al artículo 14, y habla sobre las comunicaciones electrónicas, habla del principio de la comunicación electrónica, que para aquel entonces, cuando se hablaba de comunicación electrónica, se hablaba de un todo. Hoy en día se separa la comunicación digital y la comunicación electrónica, pero sigue siendo el mismo principio, porque la comunicación electrónica es lo que estamos haciendo nosotros ahorita acá. Esta es una huella digital que yo estoy dejando, porque los muchachos acá grabaron. Entonces, esa grabación, me imagino que la van a compartir con ustedes. Entonces, previo a eso, también ustedes están dejando una huella digital porque ustedes se están comunicando. Entonces, todo lo que nosotros vamos dejando deja una trazabilidad. Ahora, ¿hasta dónde podemos utilizar nosotros esa huella digital? Depende, ¿por qué? Porque si es un delito en contra del honor por una difamación, si es publicación de contenidos pornográficos, si es una información relacionada con extorsión, si es una información relacionada con cualquier tipo de situación, primero y principal tiene que existir un protocolo para la obtención de esa huella digital, que dejaría de ser huella digital y debería ser una evidencia digital, sea una evidencia certificada, documental o no documental. Entonces, allí es donde comienza el problema. ¿Puedo yo presentar una información, por ejemplo, de Dulce, que Dulce puso tal cosa en Facebook? Dijo, ah, este José me cae mal. Ah, entonces yo me hago la autovíctima y digo, Dulce, tú estás hablando en contra de mi honorabilidad porque yo te estoy cayendo mal. Entonces voy yo y tiro un print screen y entonces lo quiero presentar como una evidencia. Eso no tiene validez de nada. ¿Por qué? Porque las evidencias digitales tienen tres elementos, que es la evidencia, el certificado y la documentación. Y tiene que ser procesada, y eso lo dice cualquier artículo y lo dicen las normativas internacionales, que tiene que ser realizada por un experto dentro del área. Tiene que ser un perito forense digital. Entonces, se tienen que utilizar herramientas acordes, se tiene que certificar acorde a lo que nos dicen los protocolos, y una vez que se tiene todo eso, se hace el embalaje digital, que es muy distinto a un embalaje físico. Y eso entonces se puede presentar bajo los soportes que son necesarios. Hasta allí sí te puedo decir que esa huella digital, y según el contenido, ojo, el contenido se puede tomar como evidencia digital. Porque, por ejemplo, eso de que Dulce me dijo a mí, que no, yo no le caía bien, pues al final del día te lo van a desestimar, porque no hay un delito como tal. Entonces, por eso digo en cuanto al contenido. ¿Ok? Ahora, si hay un hecho ilícito,
toda esa trazabilidad de la huella digital, no solamente me tengo que enfocar a una, tengo que crear una historia completa, que es lo que nosotros llamamos la línea de tiempo, el timeline. Entonces tengo que armar todo el timeline completo, documentarlo, certificarlo y presentarlo de manera coherente. No solamente tomar la información, también el arte en la elaboración del informe, y aparte de eso el perito tiene que desempeñar un fuerte papel en laboratorio forense, que tiene que tener suficiente experiencia para saber transmitir el caso como tal. Con eso te respondería Isabel. ¿Se puede? Sí se puede, pero tiene que haber un protocolo como tal según el contenido de lo que se va a tomar como evidencia. Muchas gracias. Por acá tenemos Lucía Pérez, solicita que se podría repetir el nombre del decreto o ley de protección de datos. Con mucho gusto, se lo estoy colocando ahorita en el chat, que es el decreto 47-2008. Eso indica que también ningún juzgado, ningún juez puede dejar una evidencia digital, es decir, no puede decir, un video no puede ser tomado como evidencia, sí, lo dice el decreto. Una imagen, también lo dice el decreto, pero que lleve los respectivos soportes, en este caso, para el tratamiento de evidencia digital, que lo respalden. Muchas gracias. Pues por acá solo leo un par de comentarios. Importante conocimiento. Muchas gracias por compartir, dice Reina Shewen. Y muchas gracias, wow, muy completo. Y si nosotros estamos cortos en información, cuanto más los vulnerables, dice Proyecto Santiago. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, alguna consulta, algún comentario sobre la ponencia. Pues es importante que ustedes también puedan participar, ya que así es como podemos evaluar también el conocimiento adquirido por cada uno. Aquí María Isabel dice, muchas gracias por la información compartida. Tiene toda la razón al indicar que es lamentable que las compañías de telecomunicación no sensibilizan a los consumidores de estos riesgos. Y pues creo que entonces ahí estaríamos. Solo los quisiera molestar con que puedan abrir sus cámaras para poder tomar una fotografía y dejar evidencia de ahí sí que la huella digital, ¿verdad? La evidencia de la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Ahí regálenme todos una sonrisita. Voy a estar tomando ahorita un screen. Vamos con la segunda pantalla. Y la tercera pantalla. Listo. Ahí estaríamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Estaríamos entonces completos con el módulo del día de hoy y pues los esperamos para el siguiente módulo para que podamos seguirnos informando. Ya saben que cada módulo es un tema diferente, pero todo va relacionado en el cuidado del Internet, ¿verdad? Gracias. Saludos cordiales a cada uno. Que tengan un feliz día. Gracias igualmente. Gracias, buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Feliz día a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día.